Vamos a dar comienzo a la octava clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual del Instituto Superior Andes del Sur. Los temas que veremos en esta octava clase van a ser los ciclones y anticiclones como remolinos mezcladores, el efecto invernadero, helada, sensación térmica, conceptos sobre precipitación, regímenes de precipitación, régimen monzónico, mediterráneo e isohigro. Pronóstico de lluvia utilizando Internet. Veremos el concepto de blanqueo, sistemas de vientos locales, brisas de mar y tierra, brisas de valle y montaña, vientos catabáticos y vientos onda. Bien, comenzamos. Y bien, este es un cuadro resumen de cómo trabajan como remolinos mezcladores los ciclones y anticiclones del planeta. O sea, de dónde viene la terminología asociada a la rotación terrestre. Debido a que las bajas giran en el mismo sentido que cicla su hemisferio, se llaman ciclones. Y las altas se llaman anticiclones por girar el sentido contrario al de su hemisferio. Esto ha tomado la referencia de la página 12 de un apunte editado en su momento. Conclusión, se llaman bajas o ciclones y altas o anticiclones. En latitudes medias trabajan como remolinos mezcladores. Claro, vamos a tomar acá el caso del hemisferio sur, donde las flechas que están a la derecha y a la izquierda representan la flecha azul, aire frío, proveniente de la zona polar, y la flecha que está rayada en rojo hace aire caliente, proveniente de la zona subtropical. Entonces, las bajas en el hemisferio sur producen una mezcla de aire trayendo en su parte occidental aire frío, proveniente de la zona polar, y en su parte derecha aire caliente proveniente de la zona subtropical. Y la alta o anticiclón al revés, en su parte derecha, o sea oriental, trae aire frío procedente de la zona polar, y en su parte occidental trae o transporta aire caliente proveniente de la zona subtropical. Digamos, esta es la forma en que trabaja, además, debido a su giro, los remolinos mezcladores, trayendo aire frío y caliente de acuerdo a los bordes que ellos tienen. La letra AC se resume como aire cálido y la letra F como aire frío. Este es un cuadro resumen que se ha querido mostrar entonces cómo los ciclones y anticiclones trabajan como remolinos mezcladores. Bien, vamos a comenzar a ver el efecto invernadero. Antes que nada, vamos a presentar el concepto de radiación de onda corta y de onda larga. Todo cuerpo emite radiaciones con intensidad y longitud de onda que dependen de su temperatura. Cuanto mayor es la temperatura del cuerpo emisor, menor es la longitud de onda que emite. O sea que el Sol emite radiación de onda corta y la Tierra emite radiación de onda larga. Obviamente, como se representa en el esquema de abajo, el Sol, que tiene alta temperatura, emite longitud de onda corta. Y la Tierra, que tiene baja temperatura, emite en longitud de onda larga. O sea, conclusión, la longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, menor longitud de onda, y a menor temperatura, mayor longitud de onda. Para lo que vamos a ver a continuación sobre el efecto invernadero. Y bien, esta diapositiva fue diseñada justamente para representar lo que es el efecto invernadero. Como se ve ahí a la izquierda arriba, un invernadero es una casa de vidrios que vamos a ver cómo trabaja, semejante al efecto invernadero que tiene la Tierra con su envoltura gaseosa
que es la atmósfera, que se comporta como el vidrio de un invernadero. O sea, concretamente el sistema trabaja así. El Sol, que emite en onda corta, penetra esa radiación a través de la atmósfera, calienta la superficie terrestre, que se constituye en otro cuerpo emisor, pero como tiene baja temperatura, entonces emite en onda larga. La diferencia entre la radiación de onda entrante y la saliente produce una resta de diferencias de radiación, que es lo que mantiene el abrigo y por lo tanto la vida en el planeta. Lo resumimos por lo que dice ahí abajo. Efecto invernadero: diferencia entre la radiación solar entrante, que es de onda corta, y la radiación terrestre saliente, que es de onda larga, a través de la atmósfera, que se comporta como los vidrios de un invernadero. O sea, conclusión, fíjense que el efecto invernadero es, como digo yo, ya se produce por diseño del fabricante. Al tener la Tierra una envoltura gaseosa que es la atmósfera, que penetra la radiación de onda corta, que la atraviesa, pero una vez que calienta, demora en salir la radiación de onda larga y se comporta como un invernadero, como se ve ahí arriba a la izquierda, cuyo secreto, si se puede decir, para contarlo, una madrugada de invierno con una temperatura bajísima en el campo, uno ingresa en un invernadero y sin embargo térmicamente está mucho más agradable, porque durante el día, mientras que el sol irradió, pasó la radiación solar a través de los vidrios, calentó cada una de las macetas, de los elementos, de la tierra que está dentro del invernadero, y cada uno se constituyó en un cuerpo emisor de onda larga. Cuando la onda larga quiere salir, está atrapada también por los vidrios del invernadero, que deja penetrar la luz solar, pero demora en salir la radiación interna, y por lo tanto la diferencia de temperatura es una ganancia que permanece adentro como una especie de abrigo. Esto es parecido a un automóvil que quedó al sol o un balcón de invierno, que trabaja de la misma forma. Ingresa la radiación a través de los vidrios, calienta los elementos de adentro, cada elemento se constituye en un emisor, pero de onda larga, y la diferencia hace que aumente la temperatura adentro del invernadero. Vamos a ver a continuación cómo participan los famosos gases, que son los que retienen esa radiación, y debido a ellos se produce el efecto invernadero. Esta diapositiva explica el efecto invernadero desde el punto de vista técnico. Se llama temperatura absoluta en grados A mayúscula o grados Kelvin, K, a la relación donde la temperatura en grados absolutos es igual a los grados centígrados más 273, o, por diferencia, grados centígrados es igual a temperatura absoluta menos 273, que posiblemente esto lo hayan visto en alguna clase de física. Ahora bien, la superficie radiante del Sol, que es muy caliente, está en el orden de los 6000 grados absolutos, o sea que vendría a ser 5727 grados centígrados. A tan altas temperaturas, el Sol emite radiación de corta longitud de onda. La atmósfera terrestre es transparente, o sea, lo deja pasar para esta radiación de onda corta. Entonces los rayos solares llegan a la superficie terrestre sin reducir su intensidad, o sea, como salen prácticamente del Sol, llegan a la Tierra. Punto. Luego esta energía radiante es absorbida por el piso, transformándose en calor sensible, piso que se va a constituir en un emisor, y finalmente la Tierra emite radiación de larga longitud de onda, por tener temperatura más baja que el Sol, o sea, la Tierra está en el orden de 20 grados centígrados aproximadamente. Acuérdense que la atmósfera estándar la suponían 15 grados. Punto. Los gases del efecto invernadero. Aquí viene la explicación de cuáles son los que trabajan para absorber esa radiación y no dejarla escapar al espacio. Y como para estas ondas la atmósfera no es transparente, o sea que un poco lo retiene, sus gases, entre paréntesis, vapor de agua, CO2, que es anhidro carbónico, el metano, etcétera, llamados gases del efecto invernadero, mantienen ese calor cerca del suelo por la radiación emitida a baja temperatura. Claro, acuérdense que la Tierra es un emisor
de que tiene mucha baja temperatura, por lo tanto emiten onda larga, impidiendo que la mayor parte de la radiación terrestre se escape al espacio, o sea, que vuelva a salir. A esta diferencia entre radiación entrante menos saliente se la denomina efecto invernadero. Punto. Dicho de otra forma, el efecto invernadero es el que permite la vida en el planeta, la vida animal, vegetal, el reino animal, el reino vegetal, donde vivimos nosotros, etcétera, es factible debido a este efecto invernadero, porque contándolo de otra forma, si toda la radiación entrante fuera igual a la saliente, chao, no se podría permitir la vida en el planeta, como dando una explicación práctica del tema efecto invernadero. Y bien, continuando con la explicación del efecto invernadero, podríamos decir que la atmósfera se comporta como los vidrios de un invernadero. Ahora, el vidrio del invernadero atmosférico no es perfecto, su eficacia depende mucho del contenido del vapor de agua. El piso del invernadero atmosférico es muy variable, o sea, lo que sería la superficie terrestre. Una gran parte de la radiación que llega a los océanos se emplea en evaporar agua y el resto se distribuye en una capa profunda, de manera que los cambios de temperatura son muy pequeños. Hay que tener en cuenta que el océano absorbe muchísima radiación, absorbe mucho calor. Por ejemplo, la variación interdiurna de la temperatura del agua de mar no llega a medio grado centígrado. Por otra parte, las tierras secas y arenosas almacenan el calor absorbido en una capa estrecha y los cambios de temperatura son grandes. Y lógico, basta ir al interior del país, zonas mediterráneas como Córdoba, Catamarca, La Rioja, tienen grandes amplitudes interdiurnas, en punto que de día hace mucho calor y algunas veces a la noche en algunas partes hay que usar frazada. Entonces, para cerrar este concepto, anotamos: el mar tiene poca amplitud térmica interdiurna y el continente tiene mucha amplitud térmica interdiurna. Vamos a ver ahora el concepto de helada. Bien, vamos a comenzar a precisar qué es una helada. La helada es una disminución de la temperatura por debajo de 0 grados centígrados durante las noches de invierno con cielo despejado, o sea estrellado, debido a que el suelo libera al espacio el calor escaso, porque es invierno generalmente, hay pocas horas de insolación, escaso recibido durante el día. Punto. Las heladas se producen cuando sistemas de alta presión provocan cielos despejados durante la noche sobre el continente. Acá me detengo por un aspecto muy importante. Las heladas se producen sobre los continentes. Sigo. Tener en cuenta que las heladas se producen sobre el continente asociadas a un anticiclón que provoca cielos despejados, ya que si hay nubes, la radiación nocturna no se libera al espacio. Acá hago un comentario: muchas veces la gente de campo sabe que aquellos que tienen cosecha, se acerca la noche, el cielo está despejado, es porque técnicamente, sinópticamente, los meteorólogos sabemos que hay un sistema de alta presión que produce subsidencia, cielo despejado, entonces ahí existe muy alta la probabilidad de que se produzca la helada. Aquí abajo decimos que uno de los pronósticos de helada es una de las reglas que pueden haber. Si a 18 horas el cielo está despejado, o sea, sin nubes, y la temperatura del aire es menor o igual a 3 grados centígrados, existe una alta probabilidad que se produzca una helada. Ahí tenemos a la izquierda un mapa del cono sur de América, donde hay un anticiclón con las letras H posado sobre el centro del país para dar una descripción didáctica a nivel de un esquema de cuál es la situación meteorológica, que es un anticiclón que provoca las heladas, simbolizado con esas letras H.
Bueno, a continuación vamos a ver una situación del jueves 18 de junio del 2015, que es una situación donde se han producido heladas y es una situación de frío. Este es un mapa, donde dice abajo a la izquierda, del 18 de junio del 2015, a las 00Z, o sea, a las 9 de la noche del día anterior, y como está indicado ahí, está entrando un anticiclón, ahí se ve Sudamérica, superior 1028 hectopascales, y como dice ahí, notar cómo parte delantera de Cuña en altura extiende el anticiclón de superficie hacia el noreste. Esto sería en superficie, y la diapositiva siguiente, aquí como está indicado, Cuña es justamente la carta de 500 milibares, como dicen ahí los valores de isoipsas, aproximadamente en 5.500 metros, ahí están los valores 5.860, 5.820, etc. Pero lo que se quiere mostrar acá es cómo la cuña en altura está ligada a el anticiclón de superficie que viene entrando. Y la imagen siguiente, que es esta es la imagen satelital correspondiente al 18 de junio de 2015, como dice arriba, y como es una imagen infrarroja, se puede observar que todo el centro del país está totalmente despejado, con ausencia de nubes. Las nubes son estas que están coloreadas a su alrededor, ¿no es cierto?, que indican nubosidad. Y justamente esta imagen satelital ha captado el cielo despejado en todo el centro del país, que, como vamos a indicar ahora, ahí en letra amarilla, corresponde a cielos despejados, estrellados, con las correspondientes heladas, que como referencia enseguida vamos a dar algunos valores. Acá tenemos ejemplos del jueves 18 de junio. Por ejemplo, Benito Juárez tenía 5 grados bajo cero a las 9 de la mañana. Coronel Suárez menos 5,4 a las 6 de la mañana. Dolores, provincia de Buenos Aires, menos 8,4 a las 7 de la mañana. Mariano Moreno, menos 3,7 grados centígrados a las 10 de la mañana, por poner algunos ejemplos. Vamos a ver ahora el concepto de sensación térmica. Bien, vamos a presentar ahora lo que se entiende por sensación térmica por acción del viento. La sensación térmica es la temperatura que siente nuestra piel cuando es enfriada por el viento. Los días fríos y ventosos, nuestra piel siente una temperatura menor que la indicada por el termómetro. Entonces, la sensación de frío se intensifica no solo con el descenso de la temperatura del aire, sino también con el aumento de la velocidad del viento. A continuación vemos un ejemplo de una tabla de sensación térmica, y en particular vamos a notar el caso de sensación térmica menos 2,5, o sea 2,5 grados bajo cero. Pero antes vamos a comentar la tabla. La tabla tiene una fila que dice temperatura, que es la que está la primera horizontal, referida a calma, que podría ser la que indica un termómetro en un abrigo meteorológico, y en la vertical a la izquierda, donde dice viento en kilómetros por hora, la velocidad es distinta del viento. Haciendo referencia a la columna de la izquierda, comienza en calma, quiere decir que no hay nada de viento, luego el renglón que sigue son 8 kilómetros por hora, luego 16 kilómetros por hora, luego 24 y luego 32. Y vuelvo a repetir, en la fila de arriba, donde dice temperatura, se pusieron los ejemplos de 5 grados de temperatura, 2,5, 0 y menos 2,5. Ahora bien, todos los valores que figuran ahí son valores de sensación térmica. Y ahora sí, detengámonos el valor de menos 2,5 de sensación térmica. Empecemos por el primero, que está arriba a la derecha, que es una situación de
calma, quiere decir que no hay viento, y la temperatura del aire en ese momento de un termómetro es menos 2,5 grados bajo cero, que son todas las temperaturas que están en la primera fila, son las que hay, que registra un termómetro cuando hay calma. Volviendo a la que está a la derecha, menos 2,5, es entonces el razonamiento siguiente: si la temperatura del aire es menos 2,5 y no hay viento, que hay calma, la sensación térmica es menos 2,5, o sea, en ese caso coincide con la temperatura. Punto. Pero veamos el caso donde la velocidad del viento es de 8 kilómetros por hora y la temperatura es de 0 grados. Fíjense que la sensación térmica vuelve a ser 2 grados y medio bajo cero. Repito, sentimos 2 grados y medio bajo cero, aunque la temperatura es de 0 grados, pero la velocidad del viento es 8 kilómetros por hora. Y el tercer ejemplo, que es con menos 2 grados y medio también bajo cero, que son los tres que se resaltan en rojo, es la situación donde la temperatura del aire es de 5 grados, sobre cero, obvio, y la velocidad del viento es de 16 kilómetros por hora. También tenemos una sensación térmica de menos 2,5 grados bajo cero. Entonces cerramos este concepto diciendo lo siguiente: notar, como dice abajo, que la sensación térmica menos 2,5 se puede sentir con menos 2,5 grados centígrados y calma, con 0 grados centígrados y 8 kilómetros por hora de viento, y con 5 grados centígrados y 16 kilómetros por hora de viento. O sea, son tres casos donde, repito, la sensación térmica es menos 2 grados y medio bajo cero y son situaciones distintas de temperatura y de viento. El resto de los valores que están ahí, bueno, son otros valores que se tomaron de una tabla para que se vean otros casos. Por ejemplo, a ver, tengamos el caso donde la temperatura del aire es 2,5 positivo, pero la velocidad del viento es la última de todas, 32 kilómetros por hora, y fíjense que la sensación térmica es de 10 grados bajo cero. Repito, para 2,5 grados de temperatura y un viento de 32 kilómetros por hora, yo siento en mi cuerpo, en la piel, 10 grados bajo cero de sensación térmica. Y bueno, esto sería un ejemplo de cómo se utilizan en este caso las tablas de sensación térmica por acción del viento, que tienen doble entrada, o sea, por temperatura del aire del momento y por la velocidad del viento del momento. Y esta otra tabla, como dice arriba, corresponde a valores de sensación térmica por calor. Y de la misma forma, acá tenemos dos entradas, una por temperatura del aire en grados Celsius, o sea, en grados centígrados, en el eje de las abscisas, o sea, en las horizontales, y en las verticales, o sea, en el eje de las ordenadas, tenemos algunos casos de humedad relativa en tantos por ciento. De la misma manera, una misma sensación térmica, por ejemplo, en este caso tomamos como referencia 40 grados centígrados de sensación térmica, se puede tener dos puntos. Con 29 grados centígrados y 100% de humedad relativa, que significa, vamos por tabla, que dice 29 de temperatura y 100% de humedad relativa, y me da una sensación térmica de 40 grados centígrados. Otro caso es con 32 grados centígrados y 70% de humedad relativa, lo mismo, buscamos 32 grados centígrados, entramos en 60% de humedad relativa, 70% de humedad relativa, y tenemos acá también 40 grados centígrados de sensación térmica. En un tercer ejemplo, con 33 grados centígrados y 60% de humedad relativa, lo mismo, buscamos 33 de temperatura y 60, aquí tenemos nuevamente 40 grados centígrados de sensación térmica. Y como último ejemplo, con 34 grados de temperatura y 55%
De humedad relativa lo mismo, buscamos acá 34, temperatura del aire, y 55, tenemos nuevamente 40 grados centígrados de sensación térmica. O sea, esto sería el otro caso, que sería correspondiente al calor, cuya entrada es por temperatura del aire del momento y humedad relativa del momento, es la sensación térmica que sentimos en nuestro cuerpo. Vamos a ver ahora algunos conceptos sobre precipitación. Bueno, vamos a ver ahora algunos conceptos sobre precipitaciones. Pluviómetro. El pluviómetro es un instrumento que mide en milímetros la precipitación caída durante un día pluviométrico. Como se puede ver en la foto, es un tacho que queda puesto a la intemperie en la estación de observación meteorológica, y se entiende por día pluviométrico el lapso de 24 horas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, que es la hora de la medición de la precipitación del día anterior. Por ejemplo, un día martes a las 9 de la mañana se vuelca en el tubo la cantidad de milímetros registrada y se informa la precipitación correspondiente al día anterior, o sea, al lunes, para poner un ejemplo práctico. Vamos a ver ahora algunos tipos de precipitación. En primer lugar, la llovizna. La llovizna es un riego tenue de pequeñas gotas de agua cuyo diámetro es menor a medio milímetro, y las gotas son tan pequeñas que parecen flotar en el aire y seguir los movimientos de este. En una llovizna típica, los paraguas no son muy eficaces, ya que las gotas se mueven alrededor de ellos y consiguen entrar debajo del paraguas. Las gotitas de llovizna provienen de una capa baja de nimbostratus que, como dice Petersen, no hemos chocado lo suficiente entre nosotras, o sea, las gotitas, como para formar gotas de lluvia más grandes mientras caíamos. Luego tenemos la lluvia, que es una precipitación donde las gotas son más grandes que en una llovizna, y la caída de lluvia indica que las gotas se formaron en una nube de altura considerable. Luego tenemos el virgae. Se llama virgae a la lluvia que se desprende de las nubes como mechones de agua que antes de llegar al suelo se evaporan por completo, como pueden verse acá en la fotografía de la derecha. Y luego tenemos el término garúa. Se llama garúa a la lluvia muy fina que cae con persistencia. Aprovecho para hacer el comentario a la frase, que es un poco el lunfardo, que te garúe finito, a los que yo digo, y bueno, siempre que garúa es finito. Aprovecho también cuando dicen hay tormentas aisladas, y en general la mayoría de las tormentas en todo el mundo son aisladas. En inglés le dicen shower, que quiere decir ducha. Yo le digo a mis alumnos, pónganse debajo de la ducha y se mojan todos. Caminan un paso al costado y no se mojan nada. Justamente de la característica del chaparrón que proviene de las tormentas. Bueno, esa es una acotación al margen. Sigamos. Y continuando con los tipos de precipitación, tenemos la nieve. Es precipitación de agua en estado sólido, principalmente en forma de estrellas o cristales hexagonales rameados, a temperaturas muy inferiores a la de congelación. Los cristales están rodeados de una delgada capa de agua líquida y cuando chocan unos con otros quedan soldados y unidos constituyendo los copos. Hacer un comentario, bueno, los copos de nieve, dicen que no hay dos copos iguales, claro, porque la forma hasta incluso artística en que se forman los cristales hexagonales, se han hecho estudios, entrarían dentro del campo del arte, porque realmente son formas hexagonales rameadas y cada una constituye, yo a veces
le digo a mis alumnos, vieron el caleidoscopio, que uno lo mueve y si le saco una foto siempre son todas figuras iguales, porque es un poco al azar, algo misterioso. Bueno, estas son las características que tiene la precipitación de nieve. El aguanieve. Bueno, el aguanieve es nieve fundente o mezcla de nieve y lluvia. Muchas precipitaciones que en las altas y medias latitudes comienzan como nieve, en las capas superiores terminan en aguanieve o debajo del nivel de fusión y llegan a tierra como lluvia. Claro, esto se explica así. La isoterma de 0 grados, que está a un determinado nivel, que si se acuerdan era una pregunta que se hizo ya por la atmósfera estándar, de acuerdo a la altura que tiene, para contarlo así, cuando el copo de nieve cae, al atravesar la isoterma de 0 grados comienza la fusión y muchas veces queda parte fundido y parte no. Bueno, es un poco el aguanieve, que obviamente eso dependerá de la altura que tenga ese día la isoterma de 0 grados. Lluvia helada. La lluvia helada tiene lugar cuando cae lluvia dentro de una capa fría de aire y se hiela al chocar contra superficies que están heladas, el suelo, los árboles, las plantas, tendidos eléctricos, etc. Granizo. Bueno, el granizo es agua congelada por la corriente ascendente de una nube cumulonimbus al atravesar la isoterma de 0 grados. Es típico de la nube de tormenta. Crece en la medida que al caer de la corriente ascendente, que no puede sostenerlo, vuelve a ser arrastrado por la misma corriente reiteradas veces. Y la película de agua que lo cubre nuevamente se congela. Esto explica las capas que se observan al cortar un granizo recién caído. En cuanto a su constitución, existe el granizo blando, formado por granos opacos y redondos de estructura parecida a la de la nieve, que al caer y chocar se desintegra. Aquí hago un comentario, eso porque es poroso, o sea, cuando la nieve, digamos, o el granizo contiene aire, queda esa especie de hielo granulado. Luego está el granizo menudo, compuesto de granos semitransparentes y redondos, que tienen un núcleo interior de hielo blando, rodeado de una costra de hielo de aspecto vidrioso. Acá comento también que cuando el hielo es vidrioso, es que se llama también glaseado, es porque ya no queda aire adentro, entonces que es un hielo más puro, se podría decir entre comillas. Finalmente está el granizo grueso, formado por bolas grandes de hielo, con capas concéntricas de hielo transparente, alternando con capas de nieve. Bueno, acá la conclusión del granizo en general, que va asociado al trueno, relámpago, es cuando en la corriente ascendente, el cumulonimbus, el chorro, que muchas veces tiene velocidades de hasta 120 km por hora, todos millones de gotas que vuelven a subir, al atravesar la isoterma de 0 grados, se vuelven a congelar y que sobre la delgada capa de agua que tienen, y cuando caen, por una cuestión aleatoria, algún subgrupo de ellas vuelve a entrar en la corriente ascendente, y eso explica que si uno corta el granizo cuando ya cae al suelo, parece como una cebolla que tiene varias capas debido a las distintas congelaciones que han habido en las reiteradas veces que entró en la corriente ascendente y vuelve a atravesar hacia arriba la corriente, la isoterma de 0 grados, y entrar en temperaturas bajo cero. Bien, vamos a hablar ahora sobre rocío, escarcha y cencellada. Así como la llovizna, la lluvia, la nieve y el granizo se forman en el aire y caen a tierra, el rocío y varias clases de escarcha se forman directamente sobre el terreno o los obstáculos. El rocío se forma por condensación directa sobre el suelo y las plantas, principalmente durante la noche, cuando estas superficies se han enfriado por radiación. El rocío no precipita. Acá hago un comentario, muchas veces dicen está cayendo rocío. No, el rocío se forma. Por eso no precipita, sino que se forma sobre las superficies donde su temperatura ya alcanzó el punto de rocío, como por ejemplo vemos en la foto de esa hoja ahí a la derecha. La escarcha está formada por cristales de hielo en forma de chapitas, agujas, plumas y abanicos, y se forma del mismo modo que el rocío.
salvo que el vapor de agua del aire se transforma directamente en cristales de hielo. Y como vemos ahí a la derecha, hojas que ya directamente están escarchadas, como si tuvieran láminas de hielo, porque directamente el vapor de agua condensó y cristalizó prácticamente sobre la superficie de la hoja. La cencellada es un hidrometeoro consistente en la formación de hielo sobre superficies sólidas y se forma cuando las gotitas de niebla y nubes subfundidas, o sea con temperatura bajo cero, tocan los obstáculos. Y bueno, ahí tenemos algunas fotografías a la derecha de cencellada, que directamente el hielo se deposita y crece, por así decir, sobre los obstáculos que ya se encuentran a temperatura bajo cero. Bien, comenzamos a ver regímenes de precipitación. Ante todo, un concepto muy importante que es el siguiente. 1 milímetro de lluvia caída es igual a 1 litro por metro cuadrado. O sea, para que se entienda la idea, si nosotros en un recipiente de 1 metro por 1 metro volcamos 1 litro de agua, el espesor va a ser de 1 milímetro. Lo explico así porque cuando se escuche que cayeron tantos milímetros de lluvia, por ejemplo 15 milímetros de lluvia, significa 15 litros por metro cuadrado. Bien, en esta diapositiva, si bien la hemos visto para el sistema de vientos, acá lo vamos a ver para el sistema de lluvia, en los que llamados regímenes de precipitación. Bueno, en general hay 3 regímenes: el monzónico, el mediterráneo y el isohidro. Lo voy a resumir porque un poco lo vimos cuando vimos vientos monzónicos. En el régimen monzónico, los máximos pluviométricos se dan en el verano y los mínimos en el invierno. Este régimen se establece estacionalmente debido a la diferencia de temperatura mar-continente. Ahora bien, puede ser monzón de verano. En el verano el continente está caliente, en el mar está frío, ingresan vientos al continente, por lo tanto ascienden y producen lluvias que son las máximas lluvias en el verano, también llamadas lluvias monzónicas de verano. El primer diagrama muestra cómo ingresan vientos monzónicos al continente, donde el centro sería una isla de tierra rodeada por mar, donde, como dice ahí, el continente se constituye en un importador de viento. Conclusión, las lluvias se concentran en el verano, que es donde tiende a haber cielos nublados. Hay un caso que se dio acá en Jujuy y norte de Salta, donde las lluvias del semestre cálido son aproximadamente del 80% de la precipitación anual, para que vean cómo se concentra en el verano este caso de Jujuy y norte de Salta, que tiene régimen monzónico. Y como dice ahí el ejemplo, en marzo del 2006 en Tartagal hubieron serios daños por desborde del río Tartagal, por poner un ejemplo de las intensas lluvias monzónicas de ese verano. Luego viene el monzón de invierno. Bueno, acá se invierte el proceso: continente frío, mar caliente, los vientos salen del continente, donde el aire desciende y produce sequía. Aquí tenemos el mínimo de lluvias en invierno. Como está el diagrama, el segundo, dice cielos despejados, poca lluvia, corresponde a la sequía o poca precipitación, porque no tiene por qué ser sequía absoluta, correspondiente al monzón de invierno, en donde el continente se constituye en un exportador de viento, por eso los vientos salen hacia afuera desde el continente hacia el mar. También caso del noroeste argentino, donde tiene un mínimo de lluvias en el invierno. Punto. Y continuando con los regímenes de precipitación, 2, el régimen mediterráneo, se dice que es cuando las lluvias se concentran en la época invernal, que es el caso de San Carlos de Bariloche, de la Patagonia andina, donde ingresan vientos húmedos del Pacífico que condensan al llegar al continente. En general, las precipitaciones del semestre frío son iguales o mayores al 60% de la precipitación anual. Y finalmente tenemos 3, el régimen isohidro, como su nombre lo indica, isohidro igual precipitación, y cuando la precipitación se distribuye más o menos uniformemente a lo largo del año, que es el caso de Buenos Aires o la Pampa húmeda.
En esta diapositiva tenemos tres ejemplos de regímenes de precipitación. Arriba tenemos el caso de Jujuy, que es un régimen monzónico o estival, donde las precipitaciones del semestre cálido es mayor del 80%. Bueno, ahí como puede verse, en los meses de enero, febrero y marzo tiene mayor precipitación y a partir de marzo disminuyen, en el invierno escasea, es muy poca la precipitación y vuelven a aumentar ya hacia octubre, noviembre y diciembre, o sea, cuando se acerca el verano. Por eso que es característico del régimen monzónico, donde la mayor cantidad, como dice ahí, más del 80% de la precipitación anual y ocurre hacia el semestre cálido o hacia el verano. Luego pasaríamos al del medio, que es el régimen mediterráneo o invernal, que es el caso del ejemplo que está ahí de San Carlos de Bariloche. Y bueno, ahí puede verse cómo las lluvias se acumulan en el invierno, que ese es característico del régimen mediterráneo. Y finalmente el último ejemplo es el caso del régimen isohigro, que en este caso se pone la representación de Buenos Aires, donde si bien parecería que hay un pequeño máximo hacia los meses de enero y febrero, hacia el comienzo, en general la marcha anual es isohigro, aproximadamente igual, o sea, un poco de sesgo hay hacia el verano, pero más o menos dentro de lo que es la marcha anual, y comparada con las otras dos, y la de Buenos Aires es más o menos uniforme. Bien, en esta diapositiva se presenta el concepto de convección. La convección son movimientos verticales donde el aire cálido tiende a subir y el aire frío a bajar, y la continuidad de estos movimientos, como se ve ahí, es lo que genera las células convectivas. Ahí se puede ver una persona que está en una habitación donde a la derecha hay una estufa que está irradiando calor, donde el aire cálido sube, el aire frío desciende y por lo tanto se establece lo que se llama una célula convectiva. Esto es muy importante en meteorología porque muchas veces el sol, cuando irradia en algunos lugares, se calienta más el terreno, el aire asciende y se producen procesos convectivos, que dicho sea de paso son utilizados por los que hacen bolovelismo, donde utilizan planeadores que no tienen propulsión propia y utilizan las llamadas térmicas, que son estos procesos convectivos de ascenso de aire. Presentado el concepto de convección, bueno, aquí presentamos lo que se entiende por precipitación convectiva, y es precipitación proveniente de una nube convectiva formada por aire ascendente que va condensando gotas de lluvia que luego precipitan como chaparrones, como los dibujos esquemáticos que están en la parte superior, y en el caso de una fotografía que se ve un chaparrón sobre una ciudad donde la lluvia está en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo todavía no ha llegado la gran cantidad de lluvia que suele ocurrir muchas veces, que en una ciudad una gran precipitación, un chubasco agarra un barrio y otros no. De ahí que en inglés el término es shower, que significa ducha. Y bueno, como yo le digo a mis alumnos, ustedes en la ducha se colocan debajo, se mojan todos y dan un paso al costado y no se mojan nada. Bueno, eso es la característica del chaparrón. Repito, entonces, asociado a la precipitación convectiva. En esta diapositiva presentamos lo que se entiende por precipitación orográfica. La precipitación orográfica se produce a barlovento de una montaña. Ahí tenemos un dibujo, un esquema que se ha dibujado una montaña donde por la ladera de barlovento, que es por donde viene el viento, asciende y desarrolla una nubosidad donde produce precipitación, repito, de la ladera de barlovento, donde en todas las montañas del mundo las laderas de barlovento son boscosas, tienen vegetación, mientras que la ladera de sotavento, el aire es cálido y seco y por lo tanto no hay precipitación y son desiertos. Todas las laderas de sotavento de barreras montañosas del mundo son desiertos. Y aquí presentamos las llamadas precipitaciones frontales,
como su nombre lo indica, las que están asociadas a los frentes, que ya vimos en clases anteriores. O sea, el frente es como si fuera una locomotora, avanza, ya sea frío o caliente, por lo tanto, de alguna manera el aire que se encuentra adelante comienza a subir y desarrolla nubosidad. En el caso del frente frío, que es el primero pintado en azul, era nubosidad más abrupta, tipo cumulus, y en el caso de abajo, que el frente es cálido, la nubosidad es tipo estratiforme, con alguna posibilidad de cumuliforme asociado al frente caliente. Esta diapositiva muestra un mapa de la República Argentina con las isoyetas anuales en milímetros. La palabra isoyeta, como dice abajo, es la línea que une puntos de igual lluvia, o sea, de igual precipitación, y están expresadas en milímetros de lluvia. Si bien en el mapa están en letra chica los milímetros de lluvia caída en un año, esto es un tema más bien climatológico, estadístico, están editadas para resaltar, por ejemplo, las siguientes isoyetas. Acá en Misiones, la de 1600 milímetros anuales de lluvia. Acá más o menos por la mitad de Entre Ríos, la de 1000 milímetros. Luego en la provincia de Buenos Aires, la de 800. Más o menos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, 400. Cerca de Península Valdés, 200 milímetros. Por la siguiente razón, este es un tema climatológico. ¿Por qué motivo las isoyetas van disminuyendo del noreste hacia el sudoeste en cantidad de lluvia caída? Y la explicación climatológica es porque acá en el Atlántico Sur se encuentra el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur, que permanentemente va advectando aire cálido proveniente de la zona subtropical. Entonces alimenta la cantidad de mayor precipitación desde el noreste hacia el sudoeste. Entonces es una manera de notar cómo la precipitación, en este caso, está distribuida con un cambio del noreste hacia el sudoeste, porque los aportes o transportes de humedad de norte a sur, o mejor dicho, del noreste al sudoeste, iban disminuyendo, y entonces durante el año se nota una menor precipitación a medida que nos dirigimos hacia el sudoeste. Esto por un lado. Y acá, en proximidades de San Carlos de Bariloche, notamos un pico también de precipitación, pero esto es por la influencia del anticiclón semipermanente del Pacífico Sur, que es el que, como estos sistemas se mueven hacia el hemisferio en que es verano, entonces en el verano del hemisferio norte se corre más hacia el norte y por lo tanto tiene más aporte de humedad en el invierno. Por lo tanto, los máximos de precipitación, como vimos recién, en caso de Bariloche y todas las zonas próximas, se producen en el invierno. Bueno, esto sería un mapeo o una distribución, repito, de las isoyetas anuales en milímetros distribuidas en la Argentina. Aclaración, donde dice acá que no se alcanza a ver datos insuficientes en sectores donde no han habido registros al momento de la construcción del mapa, es porque no tienen datos como para inferir isoyetas en esas áreas. Bueno, acá tenemos un planiferio con las precipitaciones anuales en todo el planeta, y a la izquierda abajo es más o menos los litros por metro cuadrado, o sea, los milímetros de agua caída, menos de 250 en color amarillo, de 250 a 500 en blanco, y luego 3 tonos de verde, llegando a más de 3000. Y bueno, acá se ubica en la zona del Ecuador, obviamente, que es donde se encuentran las mayorías, ¿no es cierto?, que es la convergencia intertropical,
y de acuerdo a los distintos lineamientos topográficos y circulaciones del aire en el resto del mapa. Bien, acá tenemos la marcha anual de la precipitación mundial. Fíjense qué interesante lo siguiente. Vamos a analizarlo despacio. Fíjense que acá arriba a la derecha están indicados los meses y esto tiene que ver con la marcha del Sol hacia el hemisferio en que es verano y junto con él la marcha del mayor calentamiento, y por lo tanto los ascensos y las precipitaciones tienen que ver con la marcha del tiempo en el año. Fíjese que cuando dice diciembre se va hacia el hemisferio sur y cuando dice julio se va hacia el hemisferio norte. Vamos a ver un ejemplo para tomarlo de referencia, que es el caso siguiente. Aquí está señalado Dakar, porque enseguida vamos a ver los registros acá en el extremo oeste de África. Y vamos a analizar el detalle, que ahí dejé puesto el láser rojo, el puntero. Fíjense cómo a partir de julio, agosto empieza la lluvia y se va en noviembre, diciembre. Fíjense cómo queda sin lluvia y cuando ya llega abril, mayo, junio, julio, agosto y luego se va porque justamente la marcha de la zona de lluvias está moviéndose junto con el sol hacia el hemisferio en que es verano. Al respecto, veamos detenidamente en un gráfico cómo es la marcha de la precipitación en Dakar. Y bueno, como dije recién, en esta diapositiva vemos las precipitaciones en Dakar. Abajo están indicados los meses desde enero hasta diciembre y a la derecha están indicados los milímetros de agua caída. Y bueno, lo que se observa acorde con la marcha anual de precipitaciones que vimos en el movimiento de la diapositiva anterior, vemos como por ejemplo el máximo tenía en agosto, el mes 8, que dicho sea de paso, como dice arriba, hubieron inundaciones en agosto de 2005, como tomándolo como un ejemplo de un caso extremo. Y normalmente vemos que ya a partir del mes 6, 7 comienzan las lluvias, teniendo un máximo en agosto, como dije, y luego empiezan a bajar ya en el mes de septiembre, octubre y prácticamente noviembre y diciembre muy poco. Bueno, como dije recién, este es un ejemplo donde se visualiza cómo la temporada de lluvias en Dakar es acorde con la marcha planetaria que tienen las lluvias siguiendo el sol hacia el hemisferio en que es verano, porque junto con él va la zona de mayor calentamiento y por lo tanto el mayor ascenso convectivo. Bien, a continuación vamos a ver pronóstico de lluvias. Esta diapositiva muestra el cuadro de productos que se obtiene en esta dirección de internet, que ya la hemos visto en clases anteriores, donde en este caso está seteado para el pronóstico a mediano plazo para Sudamérica. En este caso vamos a hablar del campo que dice acá velocidad vertical de 700 milibares y precipitación, que es toda esta línea que voy siguiendo con el puntero láser, donde si bien este cuadro ya fue referido en clases anteriores, vamos a repasar acá lo que son las horizontales y las verticales. Haciendo un barrido en la fila que dice pronóstico de lluvia, vemos en la primera columna es el análisis, como dice abajo son productos diagnosticados recientemente, o sea, carta de la última hora, es lo que sería el campo inicial. Y a partir de ahí vienen los campos pronosticados para las horas que dicen arriba. Por ejemplo, la columna siguiente, pronosticado 24 horas, luego 48, luego 72, 96, etc. Referidos, como dice acá abajo a la derecha, productos pronosticados para las horas indicadas. Vamos a ver a continuación un ejemplo que se tomó en un determinado día para
hacer referencia al mismo. Antes de continuar, vamos a hacer una referencia de este cuadro a lo que es el mapa de pronósticos de lluvia, que fue tomado y traducido para que se entienda lo que significa a continuación. Los mapas de pronóstico de lluvias indican precipitación acumulada de 12 o 24 horas, medida en milímetros. El total es la cantidad de lluvia pronosticada durante las 12 o 24 horas inmediatamente anteriores a la hora de verificación de la esquina inferior izquierda del mapa. Como vamos a ver ahora, que eso es para que se sepa la referencia. Este es el mapa, como dice abajo a la izquierda, pronosticado para 24 horas. A continuación está el día de partida, que es 26 de septiembre, y válido para el 27 de septiembre a la hora 00Z. Quiere decir que en todo este periodo es lo que se va a acumular de precipitación. Bien, acá está indicado el mapa de Sudamérica, donde obviamente las secciones no coloreadas significa no precipitación. Y acá se ha tomado una serie de manchas, o sea, de pronóstico de lluvias, donde arriba a la derecha el abanico indica los acumulados, que son en milímetros de lluvia. Para tener una referencia, cuanto más rojo indica mayor precipitación, que incluso es de tipo convectivo, con posibilidad de granizo, dado que hay cumulus nimbus y lluvia fuerte. Y luego los otros tonos verdes y azules son de menos precipitación. Bueno, acá por poner un ejemplo se marca un sector de lluvias acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Uruguay y alrededores, por marcar un área, y a la derecha en el Atlántico Sur hay otro sector de lluvias donde los puntos rojos, reitero, indican mayor precipitación. Bueno, esto sería, como dije, el campo pronosticado 24 horas. Avancemos 24 horas más para llegar al campo de 48 horas. Veámoslo. Este es el campo pronosticado, como dice abajo a la izquierda, para 48 horas. El punto de partida también es el 26 de septiembre y es válido para el lunes 28 de septiembre a la hora 00Z. Y bueno, acá se va viendo cómo se van desplazando. El área acá, por tomar un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, se va ido hacia el mar. Acá queda un área en el sur de Brasil, norte de Uruguay y parte de la Mesopotamia argentina, por poner ejemplos de áreas pronosticadas de lluvias, repito, para 48 horas. Y en el Atlántico Sur se ven aquí unos núcleos rojos, que significa de chaparrones fuertes, lluvia severa con posibilidad de granizo, en el Atlántico Sur. Avancemos siempre 24 horas más de pronóstico a partir de esta carta. Bien, esta es la carta, como dice abajo a la izquierda, pronosticada a 72 horas. Por poner un ejemplo, prácticamente la República Argentina, casi todo el país, y Uruguay, y acá la zona norte de Argentina, sur de Brasil, está despejado. Hay un área de lluvia en el sur de Chile, otra área de lluvias en la zona del Atlántico Sur, y indicando obviamente que todo el desplazamiento de los sistemas es de oeste a este, y por lo tanto también se desplazan las áreas de lluvia. Bueno, a continuación vamos a ver las imágenes satelitales posteriores a los días pronosticados, o sea, lo que se vio realmente en esas diapositivas que recién estaban pronosticadas, cómo aconteció la lluvia realmente tomado por las imágenes satelitales. Aquí vemos la imagen satelital del 26 de septiembre a las 10:30 hora oficial, y como dice ahí en el letrero, Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con tormentas, cumulus nimbus con truenos, relámpagos, fuertes lluvias, ocasional granizo, que son las zonas rojas que se alcanzan a ver acá en la zona del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Uruguay, parte del Río de la Plata, por poner un ejemplo de lo que está aconteciendo. Repito, porque estas son imágenes satelitales.
Veamos otra imagen posterior. Esta es la imagen del 26 de septiembre, ahora a las 14:30. Aclaro que ahí arriba está aclarado el año, el mes, el día y la hora, hora local en este caso, a que corresponde cada imagen. Y bueno, acá vemos que hay un área de lluvia débil, de color azul, en la zona central del país, un área un poco también extendida en la zona sur de Brasil y la República Oriental del Uruguay, por mostrar lo que está aconteciendo realmente. Esta imagen es el 27 de septiembre a las 11:10 hora oficial y bueno, vemos que prácticamente toda la lluvia se ha corrido, dejando la República Argentina prácticamente sin color, o sea, sin precipitación. Y bueno, lógicamente, de acuerdo a la marcha de los oestes dominantes, las áreas de lluvia se están yendo hacia el este, quedando acá algo al sur de Brasil, parte norte de Uruguay y acá al este de la Patagonia norte y central, otro área de lluvia sobre el mar. Y esta es una captura de pantalla tomada del programa windy.com, donde, como puede verse abajo, para el 8 de junio del 2021, que es lo que está marcado con la etiqueta amarilla abajo, se nota una banda de precipitación para Bariloche, que es una de las formas de pronóstico de lluvia que tiene el modelo Windy, con las áreas que están coloradas indicadas con la flecha roja. Bueno, vamos a ver a continuación el fenómeno blanqueo. Y bien, el famoso blanqueo generado por las condiciones del terreno es un fenómeno óptico por el cual no se ven sombras. El terreno es uno de los factores de esta oscuridad blanca. Este fenómeno, inofensivo como parece, es en rigor un factor de alta peligrosidad, ya que priva de la sensación de profundidad. No se pueden determinar las distancias por falta de referencias y, dada la ausencia de sombras, no se pueden detectar peligrosos accidentes del terreno o la presencia de grietas. Cuentan aquellos que han vivido esta oscuridad blanca que la sensación de falta de seguridad es absoluta. Las voces suenan diferentes, el silencio es sepulcral, no hay vientos en el ambiente y suele haber espejismos creados por los halos de luz solar que atraviesan los cristales de hielo flotando en la atmósfera de esta tierra incierta. Punto. Para las operaciones aéreas en situaciones de blanqueo se recomienda no volar. Por ejemplo, prever que los helicópteros no podrán efectuar rescates durante una situación de blanqueo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo cuando he estado en la Antártida, yo estaba en el buque, pero salir afuera y uno ve todo blanco, no hay referencia de nada, parece que hubiera puesto una sábana alrededor del buque, porque el fondo de la superficie terrestre es hielo. Lo que hay delante, el paisaje es hielo y el cielo es blanco, es una cosa que crea desde el punto de vista psicológico una incertidumbre de profundidad ya de por sí a la vista al verlo. Punto. Imagínense, para volar o para moverse en esta situación es realmente lo más recomendable quedarse quieto y moverse con referencias conocidas, como veremos a continuación. Bueno, acá tenemos una fotografía tomada en una situación de blanqueo y bueno, como se ve en estos excursionistas que muy bien están con un cabo, o sea, atado con unas sogas por cualquier grieta que ahí se puede producir en el terreno del hielo, que no se ve, como indica abajo, el problema del blanqueo en zona de hielos o de nieve es que dificulta el problema de ver posibles grietas. Creo que ahora vamos a ver algunas fotografías de blanqueo. Acá tenemos un ejemplo de blanqueo donde prácticamente no hay profundidad. Acá se ve justamente un árbol con su rama adelante y detrás un cielo que prácticamente está confundido
porque no hay referencias de profundidad. Este es un ejemplo de blanqueo. Veamos esta otra. Y esta es otra imagen de blanqueo donde todo el paisaje tiene una tonalidad blanca. Bueno, acá está puesto situación de casi blanqueo, donde nuevamente más o menos los primeros objetos se pueden diferenciar, pero luego hay una confusión, como en esta fotografía, entre que el cielo y el terreno está confundido, dado que no se divisa el horizonte, que aproximadamente parecería que es acá donde yo estoy moviendo el puntero, ¿no es cierto? Bien. Dentro de los llamados sistemas de vientos locales, en general vamos a hacer un pantallazo descriptivo de brisas de mar y tierra, brisas de valle y montaña, vientos catabáticos y viento o efecto sonda. Bien, vamos a comenzar con las llamadas brisas de mar y tierra. Estas brisas de mar y tierra se producen por diferencia de calentamiento interdiurno entre el continente y el mar. Observando la figura de arriba a la izquierda, correspondiente a la brisa del mar, que se establece durante el día. El tema es así: en los días de calma y de buen tiempo, de cielo despejado, ya hacia las horas del mediodía, la tierra se calienta mucho más que el agua, por lo que comienza a haber un movimiento ascendente sobre el continente, sobre la tierra. Entonces el aire del mar ingresa desde el mar hacia el continente o hacia la playa, constituyendo la llamada brisa de mar. Punto. En el diagrama de la derecha, que corresponde a la brisa de tierra, el proceso se invierte. Durante la noche, el continente, la tierra, se comienza a enfriar, y como el mar más o menos conserva su temperatura porque tiene una gran capacidad calorífica, el aire drena desde la tierra hacia el mar, constituyendo la brisa de tierra. Conclusión: las brisas de mar y tierra dentro de los sistemas de vientos locales se producen por diferencia de calentamiento, soplando durante el día a partir de mediodía la brisa de mar y durante la noche la brisa de tierra. Punto. Pasamos ahora a las brisas de valle y montaña. Bueno, de la misma forma, en todos estos tipos de viento trabaja la diferencia de calentamiento. Las brisas de valle y montaña se producen por diferencia de calentamiento interdiurno, donde el declive del terreno facilita el descenso del aire enfriado y el ascenso del aire calentado. En el diagrama de abajo a la izquierda tenemos la brisa de valle, que durante el día empieza a calentarse toda la zona del valle y la ladera de las montañas, y por lo tanto comienza a haber una brisa proveniente del valle por la ladera de la montaña llamada brisa de valle. Entonces, que se puede observar si uno comienza un ascenso en la mañana por una ladera de montaña, como a medida que ya llega la media mañana o el mediodía comienza a sentirse una brisa o un pequeño viento proveniente del valle que sopla sobre la ladera de la montaña, llamada brisa de valle. Punto. A la noche el proceso se invierte y es el enfriamiento el que trabaja sobre las laderas de la montaña, constituyendo una brisa que sopla desde la montaña hacia el valle, y como los vientos se designan generalmente desde el lugar de donde sopla, a la noche se produce la llamada brisa de montaña. De esta manera también se establecen dentro de los sistemas de vientos locales las llamadas brisas de valle y montaña. Bien, y justamente haciendo un comentario sobre el tema diferencia de calentamientos en zonas de montaña, una recomendación que muchas veces, por no ser tenida en cuenta, ha producido accidentes, es la siguiente: un helicóptero debe volar en zona de montañas de madrugada, cuando el aire está bien estable, no volar en horas de la tarde o después del mediodía. O sea,
Conozco muchos casos de transporte de gente, de cuestiones donde la máquina sale a volar en horas de la tarde en zona montañosa y aunque muchas veces el piloto debería saberlo, lo sabe muy bien, entran a unas corrientes ascendentes, descendentes, unas térmicas que son motivo de muchos accidentes que han ocurrido. Conclusión, no volar en zona de montaña en horas de la tarde o ya a partir de mediodía, sino que de madrugada cuando el aire está bien estable, bien de madrugada, 2, 3 de la madrugada, ahí sí, porque entonces lo que el helicóptero necesita para tener sustentación es que el aire en la masa de aire sea constante y no que se produzcan movimientos verticales ascendentes y descendentes. O sea, volar de madrugada. Es decir, la situación está dudosa en cuanto a la inestabilidad del aire y bueno, como decían en los portaaviones, lo recomendable es quedarse tomando café en la cámara con el helicóptero en el hangar. Bien, y ahora un tema referente a la zona antártica y a los lugares donde justamente hay glaciares, son los llamados vientos catabáticos o de drenaje. De drenaje porque drena el aire más pesado. Estos vientos se producen o se irrumpen en los pies de los glaciares o valles en V corta, escarpados, debido al peso del aire frío que es acelerado a través de las grietas de la montaña hacia abajo. Ahí vemos un dibujo esquemático donde en un glaciar que tiene un perfil en V, el aire que se ha enfriado, aunque parezca mentira, pesa muchísimo y llega un momento que por su propio peso y la corriente inclinada, la pendiente, perdón, inclinada del glaciar, hace que comience a drenar y formando el llamado viento catabático, como se ve ahí en un perfil abajo a la izquierda, de cómo drena deslizándose por la base del glaciar. Hay que tener mucho cuidado en la salida, porque si muchas veces hay agua y embarcaciones, corren serios peligros y han habido muchos accidentes en la Antártida. Recuerdo por lanchas que repentinamente, porque se desprenden, ¿no es cierto?, súbitamente han tenido las consecuencias de muy fuertes vientos por acción de estos vientos catabáticos.
En esta diapositiva tenemos de nuevo un diagrama de cómo sería el movimiento a sotavento de la onda de montaña, donde se desarrollan estas nubes, como dije, que parecen platos voladores, también llamadas, o como nubes lenticulares, también llamadas lentejas, se le dice porque asemejan una lenteja, y siempre se desarrollan a sotavento debido a una onda orográfica. Aquí tenemos un diagrama de cómo sería la evolución de un viento sonda. Masa de aire frío proveniente del anticiclón polar se acerca desde el Pacífico a la cordillera de los Andes y antes de cruzarla produce el efecto sonda a sotavento, o sea, en la zona de Cuyo. Luego el aire frío vuelca del lado argentino. Bueno, acá se ha puesto un diagrama en cortes cómo va viniendo el aire frío del lado del Pacífico, del lado chileno, día 1, día 2, día 3, sube la montaña y luego se derrumba produciendo el efecto sonda del lado argentino y continúa ese vuelco hacia el este, que muchas veces ya vamos a ver que produce después lluvias en la zona de Buenos Aires y la pampa húmeda, porque el aire frío, haciendo un poco de historia, viene desde la Antártida. Recuerden que la única masa de aire frío se genera en el anticiclón polar, debajo del anticiclón sobre el continente antártico. Muchas veces acá figura nube rotor, algunas veces, no siempre, se desarrolla una nube tipo cigarro, creo que ahora viene alguna fotografía, a sotavento de la montaña, asociado a este vuelco de aire frío que produce el efecto sonda. Continuando con esta fenomenología del efecto sonda, decimos que después del sonda entra el aire frío y desciende la temperatura, pudiendo producir tormentas a su llegada. Acá hay un ejemplo interesante que fue el siguiente. El viernes 23 de agosto de 1996 a 21 horas se produce un sonda en Mendoza. El domingo 25 de agosto del 96 a las 4 de la madrugada se producen tormentas sobre Buenos Aires. Entonces, para calcular un poco la velocidad del desplazamiento de la perturbación, que hagámoslo imaginariamente, volcó sobre Mendoza, produjo sonda y se siguió derramando hacia el este, tiene la siguiente propagación. Si hacemos la ecuación de física que velocidad es espacio sobre tiempo, y bueno, el espacio entre Mendoza y Buenos Aires aproximadamente son 1100 kilómetros. El tiempo que tardó entre los dos sucesos, que están marcados ahí, es de 31 horas. 1100 kilómetros dividido 31 horas da aproximadamente 35,5 kilómetros por hora, que dicho sea de paso, es la velocidad aproximada en que se mueven los cambios de tiempo en el planeta y acá en latitudes medias. Vamos a decirlo así, haciendo abstracción de esto que está acá sobre el efecto sonda. Muchas veces nos levantamos una mañana, el día está lindo, espectacular, sin embargo hacia el mediodía se empieza a nublar, luego a la tarde se nubla todo y a la noche llueve. O sea, conclusión, durante el día se produjo un cambio de tiempo. Y cabe preguntarse, ¿a qué velocidad vino ese desmejoramiento en este ejemplo que estoy dando? Y bueno, si uno se tomara el trabajo de hacer los cálculos, daría aproximadamente 36 kilómetros por hora. En este caso, el viento sonda dio 35,5. Con esto estoy queriendo decir que más o menos está en el orden que se mueven los sistemas de tiempo, que lo habíamos visto en aquella clase que yo le llamé serpientes de aire, ¿se acuerdan? Que la velocidad con que se mueven aproximadamente el tren de vaguadas y cuñas. Nube rotor. Vamos a ver un poco esta fotografía que habla de una nube rotor justamente que se está produciendo acá en esta foto a sotavento de montaña. En proximidades de las montañas, o sea sotavento, se suelen formar nubes alargadas en forma de rollo cigarro llamadas nubes rotor. Indican un alto grado de turbulencia en esa zona debido a una fuerte corriente de aire atravesando una cadena
montañosa. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una nube rotor en esta fotografía que está indicado ahí a la derecha como si fuera una nube cigarro. Y bien, ahora vamos a ver imágenes que se pudieron captar de un satélite sobre la entrada de un viento sonda que se produce el domingo 4 de diciembre de 2016 con una desgracia en General Conesa, Río Negro. Al respecto, los titulares de un diario decían lo siguiente: domingo 4 de diciembre de 2016. Una tormenta de lluvia y viento se desató esta tarde pasada las 15 sobre la localidad rionegrina de General Conesa y, según fuentes extraoficiales, murieron 2 personas que estaban en las inmediaciones del balneario Jorge Lavezo, sobre el Río Negro, donde se desarrollaba una prueba de canotaje. El temporal se produjo de manera sorpresiva cuando el cielo se cubrió de nubes y se desató la lluvia, con fuertes ventarrones que desprendieron árboles y derribaron postes de luz, destruyendo varios automóviles. Ante el caos desatado, cientos de familias buscaron refugio en las inmediaciones del lugar, que quedó destruido por la tormenta en cuestión de minutos, matando a 2 personas e hiriendo a varias más. En el lugar trabajaron el cuerpo de bomberos, la policía y el personal de salud pública. La tormenta provocó el corte del suministro eléctrico de toda la localidad, por lo que se encuentra sin luz. Bueno, esta sería la noticia de ese domingo 4 de diciembre, y a continuación vamos a ver desde el punto de vista meteorológico cómo se viene acercando una banda nubosa desde el Océano Pacífico que llega recostada a la cordillera de los Andes, sube del lado chileno y desciende del lado argentino, produciendo el efecto sonda. Bien, acá me voy a detener en esta primera diapositiva inicial para marcar lo siguiente. Aquí está indicado con las flechas blancas el frente frío del aire que está avanzando antes, digamos, de llegar a la zona de la cordillera, para que vean cómo se manifiesta un poco desde el punto de vista cinematográfico en el detrás de la escena, lo que luego va a producir una vez que vuelca el efecto sonda. Me quiero detener en esta primera diapositiva de todas las imágenes satelitales que pude capturar, para marcar que este señor frente frío tiene su historia desde el anticiclón polar que está en la Antártida y ha llegado hasta estas latitudes, llegando desde el Océano Pacífico, para contarlo así con un poco de historia, y dentro de unas horas va a volcar sobre el lado argentino, produciendo el efecto sonda. Yo sigo recorriendo con el puntero láser de color rojo todo lo que sería el frente invisible. Acá sigue la vida del lado argentino sin que nos demos cuenta. Fue un domingo, había gente que podía haber estado de picnic. Esto sería un poco la previa de lo que va a ocurrir dentro de algunas horas. Por eso me detengo en esta primera diapositiva marcando el frente frío, que ahora, enseguida, pulsando yo con el cursor, vamos a hacerlo evolucionar para que ustedes vean cómo sigue en las próximas horas y produce el efecto sonda. Por una cuestión que yo no puedo hablar mientras que evolucionan las diapositivas, voy a permanecer en silencio. Ahora retiro el puntero láser y solamente voy a hacer evolucionar las diapositivas para que ustedes vayan viendo. Incluso si quieren pueden rebobinar la película y volver. Arriba están indicadas las horas del día 4 de diciembre de 2016, dice allá arriba satélite GOES 13, y entonces ahora voy a hacer evolucionar pantalla por pantalla la evolución de este frente frío que va a producir el sonda una vez
que cruce la cordillera. Noten enseguida cómo va apareciendo la nubosidad a sotavento de la cordillera, o sea, del lado argentino, y lo que ocurre en General Conesa. Retomamos al final el audio. Aquí me detengo un momento en la animación para marcar, como dice ahí, General Conesa, y fíjense lo que ocurre en una fotografía del lugar. Acá me detengo nuevamente, fíjense la banda nubosa de colores que se está formando en la línea sur de Buenos Aires, provincia de La Pampa, San Luis, este de Mendoza. Todo consecuencia del aire frío que viene volcando, produjo el efecto sonda y continúa su marcha hacia el sector este. Sigamos. Me detengo nuevamente, fíjense como toda la nubosidad prácticamente está abarcando la provincia de Buenos Aires en avance hacia el Río de la Plata. Aquí nos detenemos nuevamente. Condiciones meteorológicas en Mendoza Observatorio, 4 de diciembre de 2016. Fíjense, ahí está marcado el efecto sonda de 36,6 grados de temperatura debido al calentamiento por descenso adiabático del aire que viene del lado chileno y se comprime al descender. Y acá tenemos las condiciones meteorológicas del 4 y 5 de diciembre, donde vemos ahí abajo el efecto sonda. También a la parte a la izquierda se ve toda la acción meteorológica, parcialmente nublado con relámpagos sin trueno, volviendo al efecto sonda de 31 grados. Y aquí damos por finalizada la octava clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual. Cualquier consulta me la hacen llegar al correo electrónico que figura debajo. Hasta cualquier momento.